Amigos, buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, quiero darle la gracias por estar siempre con nosotros. Hoy día vamos a tener un tema tan especial como es la gestión de proyectos en la educación 4.0. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar a Cecilia para que desarrolle su tema de hoy. Primero, quería entrar a hablar de la gestión de proyectos en la educación 4.0, pero para poder entender referente a este tema, es importante también entender por qué se está hablando de la educación 4.0, porque tiene relación con la industria 4.0. Bien, es por eso que mi pregunta es esa, ¿no? Si estamos preparados para esta industria. En muchos países ya están enfocados desde hace muchos años en esta industria, ¿no? Ya se están formando las futuras generaciones o las generaciones actuales también para que puedan hacer frente a esta industria. Pero vamos a conocer de qué trata la industria y a la vez vamos a conocer por qué le decimos la educación 4.0. Bien. A ver, creo que por acá. Bien. En esta parte me interesa mucho cuando yo empecé, bueno, yo soy educadora de profesión, pero me ha interesado mucho la gestión de proyectos. He hecho todos los cursos del BIT y esto me ha ayudado a tener otra mirada a la educación. ¿Bien? No solamente desde lo que he aprendido como la parte educativa, sino que es importante también como docentes conocer este punto que es la gestión. ¿Y por qué es importante la educación? Primero, la industria 4.0, hemos visto que se ha hecho todo un proceso, ¿no? Desde la primera revolución industrial, que en este caso le decían la industria 1.0, ¿no? Es una línea de tiempo que he puesto acá para un poco ubicarnos en cómo ha ido avanzando esta revolución industrial y por qué cómo se ha ido adaptando a nuestras realidades, ¿no? Pero en este tiempo, que ya estamos en la cuarta revolución, en el cual está basado en todo el uso de sistemas físicos, cibernéticos, cómo avanzan lo que son los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, todo esto está creciendo, pero de una manera exponencial. Si vemos cómo se ha ido generando cada cambio de la revolución industrial, pues han tenido que pasar 100 años, 40 años, 50 años, pero desde la tercera revolución industrial hasta la cuarta no ha pasado muchos años y se generó un gran salto, ¿sí? Un salto cuántico yo creo que es. Y esto, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? De que esta etapa que estamos viviendo va a crecer de manera exponencial. Por lo tanto, no vamos a tener tiempo que nuestros alumnos o nuestras generaciones, como se están formando, poco analizar si ellos están realmente formándose para enfrentar estas realidades, ¿no? Entonces, si hay tiempo o no le estamos dando el tiempo debido o se puede decir, la importancia de vida. En esta parte de la industria 4.0, pues tiene que ver mucho con todo lo que estamos generando, ¿no? Por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, los robots, el Big Data, la simulación, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, todos los sistemas de integración, ¿no? El cloud computing, o sea, y todos estos conocimientos, mi pregunta es, ¿lo está tomando en cuenta la educación? ¿No? ¿Qué está pasando ahora? ¿No? Si realmente estamos en nuestras realidades de Latinoamérica y en Perú, que yo conozco muchos colegios y conozco las realidades, pues yo me hago mucho esta pregunta y en algunos casos me asusta, porque no veo mucho avance ni muchos cambios. Desde que se por ejemplo, vemos acá también las revoluciones educativas. La primera fue porque el alumno era pues receptor, ¿no? Estaba sentado en un pupitre y recibiendo los conocimientos, ¿no? De un profesor y el cual él le dirigía todo lo que tenía que hacer. Y si vemos todo este avance, ¿no? He puesto un poco acá la gráfica, luego en una educación 2.0 ya hay una comunicación porque ya está la tecnología, el profesor es un guía, ¿no? Que ayuda en la parte de la colaboración, de su aprendizaje, y luego ya se avanza a la educación 3.0,
donde ya se viven experiencias de aprendizaje, se integran nuevas metodologías, ya la educación es más centrada al estudiante, ya el profesor da como que es un facilitador, ¿no? Ya no es el que va a dar el conocimiento, ¿no? Sino que él facilita todos estos procesos y lo lleva también a la investigación. Esa es la educación 3.0. Y ahora estamos ya en todo el camino viendo que la educación 4.0. La educación 4.0 ya viene a ser la co-creación, la innovación, donde el alumno no necesariamente está en un espacio físico, puede estar en cualquier lugar, ¿no? En cualquier espacio, en cualquier ambiente, él puede y podría educarse también, porque tiene el uso de la tecnología, tiene al alcance de la mano, pues estas herramientas. Ahora, yo me pregunto también como profesora, como educadora, que es mi profesión, y si realmente estamos en este camino. Si yo me pongo a analizar cómo vemos las escuelas de nuestros países, o especialmente en Perú, está como ya en una educación 3.0, una 4.0. Si no se diera lo de la pandemia, si no se hubiera dado lo de la pandemia, creo que este cambio que se necesitaba iba a ser mucho más difícil. Gracias, bueno, en este caso yo digo, hay que ver el lado positivo de las situaciones que se dan, que los alumnos tuvieron que quedarse en casa, los profesores también, y por lo tanto tuvieron que aprender y educarse de otra forma. Y han podido, ¿no?, superar estas etapas. Ha sido difícil para muchos docentes y también para los padres y también para los alumnos, pero en sí ha sido más para los adultos que por los niños o los jóvenes. Yo veo que realmente, yo tengo hijos también, ellos se han adaptado muy bien al sistema usando la tecnología. Saben comunicarse de cualquier otro medio porque tienen las herramientas. Pero para los adultos ha sido bastante difícil conocer nuevas herramientas, otro modelo de enseñanza, otra metodología, el cual no lo tienes al alumno al frente, no lo tienes cerca, no puedes saber si copia, no copia. O sea, hay muchas preguntas que surgieron, ¿no? Y como que querían repetir el mismo sistema que hacían presencialmente de forma también a distancia. Ahora, vemos acá en qué tipo de educación estamos todavía viviendo. ¿Bien? Ahora, lo ideal es que no se retroceda, que si se está avanzando con estos cambios, pues debemos seguir adelante, ¿no? Ahora, ¿qué es la educación 4.0? Yo he puesto como una definición, pero en sí no hay una definición, ¿no? No hay una definición, pero lo que interesa en esta parte de la educación es que lo que se va a crear, ¿no?, en esta educación, se van a crear los conocimientos, se van a desarrollar habilidades y actitudes para la vida, el trabajo y la escuela. O sea, no solamente es para que se eduque, termine y vaya a la universidad y luego una profesión, no solo para ello. Tiene que prepararse para enfrentarse a todos los cambios que va a venir, ¿no? Y a todos los cambios que se están dando. Si estamos en la misma situación en la cual solo nos enfocamos en impartir conocimientos, sabemos que y no desarrollamos otro tipo de habilidades en el cual se necesite que se adapte a estos cambios, estamos haciendo un gran daño a nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, dentro de los estudios que se han hecho del análisis del Foro Económico, ha identificado 8 características que son importantes dentro de esta educación 4.0. ¿Qué se debe desarrollar? O sea, la pregunta es, ¿cómo generar este desarrollo en los estudiantes, ¿no? Yo me refiero a los estudiantes en forma general, ¿no?, tanto desde la educación básica hasta puede ser la educación superior que se está dando, pero me enfoco sí en la educación básica porque ellos son parte de nuestro desarrollo, ¿no? Por ellos, todos estos cambios que se van a dar también es cómo nosotros lo vamos formando. Por lo tanto, ¿qué necesitan
nuestros estudiantes, nuestras generaciones para formarse como realmente ciudadanos de la industria 4.0. Primero, el tener habilidades de ciudadanía global, ¿no? Aquí vamos a mirar otras más. Yo lo voy a detallar acá. Por ejemplo, primero que sea educarlo pues desde una visión global, ¿no? Ya no solamente que conozca parte del país, de toda la historia de su país, sino que tenga conciencia también ya mundial, que conozca otras culturas, porque con todo esto de la tecnología, con todas las herramientas, ellos se pueden comunicar con distintos jóvenes o niños, o como ahora hacemos nosotros, ¿no? Conocernos de distintos países gracias a la tecnología. Y así como nos vamos nosotros adaptando y relacionando, ellos también lo van a hacer. Por lo tanto, ellos van a ser ciudadanos globales, ¿no? Ya no solamente de un territorio. Otra característica e importancia también de la educación 4.0 es la innovación y la creatividad. Bien. Dentro de esta innovación, pues, ¿qué es lo que tienen que desarrollar? Mucho lo que es la parte de resolución de problemas, el pensamiento analítico, la creatividad, ¿no? Y el análisis. Este tipo de habilidades es importante desarrollarlas, pero para eso se les tiene que dar las situaciones necesarias para que ellos puedan desarrollarlas. El hecho de que estén sentados y solo escuchando una clase, eso no los va a ayudar, ¿no? Ahora, también que ellos deban ser partícipes de su educación, de su aprendizaje, porque los conocimientos también no solamente lo va a tener el docente, sino también lo tienen ahora al alcance de la mano con cualquier, cuando ellos buscan una información, lo van a tener, lo van a encontrar, así como nosotros lo encontramos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tienen que aprender a discernir, que deben aprender a sistematizar la información, a sacar una información debidamente adecuada. Entonces, todo eso se les debe enseñar, ¿no? ¿Qué otro punto más o características son importantes? Que tengan esas habilidades tecnológicas. Ellos la tienen, ¿no? Ya si vemos muchos, ¿no? Muchos jóvenes lo tienen y se adaptan fácilmente a las nuevas tecnologías. Y estas habilidades también se deben seguir desarrollando desde la escuela. Por ejemplo, si solamente nos enfocamos en las áreas que ya las conocemos y no insertamos otros desarrollos más como la programación, por ejemplo, o como el pensamiento, el desarrollo del pensamiento computacional, ¿no? Donde se integra no solamente la matemática como un área específica, sino se integra con otras áreas más. Entonces, esto es importante entenderlo y aplicarlo dentro de las escuelas, lo cual también en algunas escuelas de nuestros países lo hacen, pero si vemos en las escuelas, en la mayoría, no está pasando, ¿no? No se está dando este desarrollo de habilidades tecnológicas, porque hay una gran brecha, ¿no? Una gran brecha, como dicen, la brecha digital. Y eso también es un impedimento para que nuestras generaciones desarrollen esta habilidad. Es importante analizar y ver qué alternativas y qué soluciones darle. Otra habilidad que es muy importante desarrollar en esta educación 4.0 son las habilidades interpersonales. Este punto también es importante porque a veces nos enfocamos en los conocimientos, pero en el desarrollo de la persona, ¿no? Que son los valores, que es la empatía, que es el aprender, el desarrollar el liderazgo, el trabajo en equipo, el que aprenda a negociar, ¿no? Que también es una parte importante. También es necesario desarrollarlo desde las bases, no cuando salga del colegio, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía unas clases, siempre me ha gustado hacer clases distintas, y por lo tanto yo soy profesora de matemática. Entonces, como yo trataba de que la matemática sea más vivencial para ellos. Y hacía proyectos, ¿no? Y así como que intuyen hacer proyectos, por ejemplo, tipo de emprendimiento, donde ahí se aplica mucho lo que es la matemática y otras áreas.
Y yo quería que ellos vean, ¿no? Y un poco saber por qué es importante aprender algunos conocimientos y cómo aplicarlo a la vida diaria. Vi mucho su creatividad, descubrí talentos que no los veía solo enseñando un tema. Entonces, me di cuenta que es tan interesante aplicar otras metodologías dentro de las sesiones de clase para que yo pueda descubrir como docente o profesora, primero, qué talentos tienen. Me di cuenta que tenía ya un alumno que ya estaba haciendo negocios, y a veces se me dormía en la clase y yo me molestaba porque ¿por qué se dormía en la clase? Entonces, y era porque él ya era un chico emprendedor. Entonces, y cuando hice este tipo de proyectos de que ellos hagan un tipo de negocio o emprendimiento, pues me di cuenta que ya, él ya sabía manejar toda esta parte de su parte económica, y vi otros talentos de otros alumnos también. Por lo tanto, me enseñó mucho, me ha enseñado demasiado el trabajar con adolescentes, de que ellos pueden desarrollar todo esto que está acá, esas habilidades interpersonales, ¿no? Que si yo les planteo un reto, lo pueden hacer y están prestos para hacerlo, ¿no? Lo ideal es ser nosotros facilitadores. Ahora, ¿qué más debemos considerar en estas características de la educación 4.0? Muchas veces dentro de las escuelas lo que se hace es impartir un mismo conocimiento, ¿no? Y eso no está mal en el sentido de que yo quiera exigir a todos que aprendan igual, porque no todos aprenden igual, y al mismo ritmo tampoco. Por lo tanto, el enfoque de la educación 4.0 es un aprendizaje personalizado y a su propio ritmo. Por lo tanto, ¿qué tan preparados estamos y qué tanto estamos preparados como país, o a veces como padres, o a veces como profesores también? Entender esto, ¿no? De que cada uno aprende según un estilo, porque a algunos les gusta aprender con música, a otros les gusta aprender con dibujando, cantando o tal vez haciendo algún deporte. Entonces, no todos han nacido para aprender de la misma manera, ni tampoco van a ser todos matemáticos ni científicos. Eso era, en mi mente siempre estaba así, pero podían aprender de otra forma y llamándolo desde su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, si a un alumno le gustaba dibujar o le gustaba crear, entonces yo tenía que ver la forma de motivarlo a aprender desde lo que le gusta. Entonces tenía que crear una actividad en el cual era necesaria para que este niño o este adolescente le interese aprender tal vez el tema tal. Por ejemplo, funciones, ¿no? O cuando tenía que hacer geometría, ¿no? O simetrías, ¿no? Pero si el dibujo tiene mucha relación con matemática, pues yo le buscaba la relación, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, que el aprendizaje ahora debe ser más personalizado y al ritmo del estudiante, como ya se hace también en otros países. Otra característica más que hay es el aprendizaje accesible e inclusivo. ¿Qué significa? Y creo que eso es lo que está pasando ahora también. Primero, accesible en el sentido de que no necesariamente vamos a aprender yendo a la escuela en algo físico. También se puede hacer de forma virtual como lo estamos viviendo. Entonces, dentro del estudio se considera que no todos tienen la oportunidad de ir a un colegio, tal vez por distancia, tal vez por medios, pero tenemos que buscar la forma de que sea accesible este aprendizaje. Y de esta manera vamos a ayudarlos a que sea inclusivo también, ¿no? No podemos entender de que todos pueden tal vez aprender de alguna forma, ¿no? Entonces, ver las formas dentro de las políticas educativas, entender de que no todos tienen que ir a la escuela. Puede ser que sea de otra forma como se da en otros países, que hasta la misma naturaleza te enseña mucho. Entonces, adaptar nuestros planes, nuestras programaciones, nuestro currículo, tal vez
a las regiones, al tipo de región que se está trabajando, cómo se está generando, cómo ellos viven, ¿no? Realmente es difícil, sí, pero creo que no es imposible, ¿bien? Y ahí vamos a desarrollar realmente ese aprendizaje accesible e inclusivo. Otro punto más que me llama la atención de estas características es el aprendizaje colaborativo, que debe ser basado en problemas. Me hace pensar también qué retos le ponemos a los estudiantes, porque no solamente llegar a la clase y decirle, mira, tienes que aprenderte el tema de ecuaciones de segundo grado, ¿no? O sea, es muy vacío, ¿no? O aprenderte qué es la responsabilidad. No, no, sino que todo sea a través de un aprendizaje colaborativo basado en problemas, porque esto ayuda y reta a los alumnos a también a desarrollar, a dar soluciones para lo que están viviendo y no solamente en su entorno, sino ver otra parte de sus entornos y puedan ellos plantear soluciones. Y están en una edad donde su creatividad está desarrollándose al máximo. Entonces hay que darles esos retos también porque les ayuda en formarse a futuros ciudadanos para enfrentar esta educación, perdón, esta industria 4.0. Ahora, ya un poco entendiendo qué es lo que quiere la educación 4.0, ¿sí? ¿A qué responde la educación 4.0? Responde a una industria 4.0. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos, y yo me preguntaba, ¿cómo ayuda la gestión de proyectos en la educación 4.0? Pues, desde mi experiencia, yo, como les comento, me interesó mucho lo que eran proyectos. Pero al aprender estas buenas prácticas de la gestión de proyectos, conocer todos los procesos, todos los pasos, todas las habilidades, como dice, duras y las habilidades blandas que uno desarrolla en la gestión de proyectos, pues realmente yo la relacioné totalmente con la educación 4.0. Nuestros alumnos, nuestros estudiantes necesitan aprender a gestionar proyectos y esto no necesariamente cuando terminen la escuela. Mi pregunta es, ¿por qué no lo podemos aplicar ya desde que están aprendiendo? ¿Por qué no aplicarlo desde las escuelas? ¿Por qué esperar a que terminen tal vez una carrera o por qué esperar que terminen quinto de secundaria, ¿no? O dependiendo, terminar toda la secundaria y recién ellos aprender estas buenas prácticas. Entonces, me pregunto por qué, ¿no? O sea, ¿cómo ayuda la gestión? Pues ayuda muchísimo, porque desarrolla muchas competencias que se necesitan para esta educación 4.0. Ahora, me pregunto aquí, las competencias profesionales, ¿qué está pidiendo? O sea, ya se ha hecho estudios, ¿no? Según esto, estudios del World Economic Forum, por ejemplo, ha hecho una lista de qué habilidades se necesitan para la educación 4.0. Por ejemplo, ¿qué está en crecimiento? El pensamiento analítico e innovación, el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, creatividad, diseño y programación de tecnología, resoluciones complejas de problemas, liderazgo, resolución, inteligencia emocional, razonamiento, análisis. Esto está en crecimiento. Por lo tanto, esto ayuda mucho a desarrollarlo. ¿Quién? La gestión de proyectos, el aplicar la gestión de proyectos. Por lo tanto, una de mis, a ver, como, por ejemplo, ayuda en esta parte, ¿no? De la industria 4.0. Si ya entendemos que la industria 4.0 necesita personas capaces, ¿no? Para enfrentarse y utilizar todo lo que se está produciendo y cómo aplicarlos, necesitamos enfocar nuestra educación a un aprendizaje de la gestión de proyectos, porque va a desarrollar estas competencias, ¿no? Estas competencias tanto individuales como sociales que se requieren. Y dentro de esta alternativa que yo estaba haciendo este estudio, este análisis, también
conociendo otras propuestas que se da a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el Bucket Institute for Education, que viene a ser los que hacen proyectos basados, el aprendizaje basado en proyectos también, que trabajan esta institución en Estados Unidos y que ya tiene muchos años. Ellos hicieron una investigación para buscar un programa que se adapte a la educación 4.0. Y ellos han definido 6 elementos que deben incluirse en un programa de aprendizaje, ¿no? Para que sea realmente excelente. Entonces, estos programas lo he detallado, sí. Vamos a verlo en texto porque a mí me interesa mucho entenderlo y que comprendan por qué se ha dado, ¿no? ¿Qué debe tener estos 6 elementos, por ejemplo? El programa debe retar intelectualmente a los estudiantes. Dice, el aprendizaje debe conectarse con la realidad de los estudiantes. Debe ser divulgado, ¿no? En audiencias ajenas, así como se va dando en los proyectos, ¿no? Debe ser colaborativo, debe aplicarse las buenas prácticas, debe haber una reflexión de lo que se ha realizado. Por lo tanto, estamos aquí considerando que para hacer un programa que se adapte a la educación 4.0, por eso es que hemos planteado, ¿no? Dentro de la propuesta que también he trabajado, ¿no? Junto con Eddie Rodas, hemos creado un programa para la educación 4.0, que le llamamos Project Managers Now. Bien. Este programa, que ya hemos visto que es importante desarrollar la gestión de proyectos, prepara al estudiante a gestionar proyectos de emprendimiento, que es importante que desarrollen esta competencia de emprendimiento, y también que no sea solamente, como el término dice, proyectos, sino que sea también aplicado con las buenas prácticas. ¿Bien? Por eso es con estándares internacionales. ¿Y qué es Project Manager Now? Porque ahí me preguntaron, ¿no? ¿Qué es Project Manager Now? Bueno, es un programa educativo que hemos creado, pionero en el mundo, y en el cual queremos formar a futuros directores de proyectos. Y este programa va a desarrollar toda la competencia que pide el Ministerio de Educación acá en Perú, por ejemplo. Y hay un área que se llama Educación para el Trabajo. Dentro del área de Educación para el Trabajo, nosotros estamos planteando este programa para que se pueda aplicar en este curso, ¿no? Que se dicta en secundaria, que se adapta muy bien en todos los programas de Latinoamérica, porque en la mayoría de los programas de Latinoamérica se aplica la educación para el trabajo. Se forman los alumnos de secundaria, sí, pero para el trabajo, pero ¿cuál es el vacío que hay en la educación? Que no hay docentes preparados para desarrollar o aprender o a enseñar esta competencia, porque ellos sí se han educado, son profesionales, pero necesitan experimentar qué es gestionar proyectos. Por lo tanto, si un docente no se ha formado en ello, también hay un vacío. Se quiere lograr algo, pero no tienen las capacidades y las herramientas. Entonces, en este programa que hemos creado también un modelo, un enfoque de aprendizaje, que es el ABGP, ¿bien? Que es el aprendizaje basado en la gestión de proyectos. Y este programa pues está alineado al currículo nacional y lo aplica y lo complementamos con todos los conocimientos que se tienen pues de manera internacional. ¿Y qué es lo importante, no? ¿Qué es importante acá en la gestión de proyectos? ¿Por qué es importante? Ya hemos dicho, ¿no? Que va a preparar a los estudiantes a desarrollar estas competencias para la vida, ¿no? El crecimiento personal y el aprendizaje. Aquí he puesto esta imagen de las competencias del siglo XXI, pues es unas competencias que se dieron desde que empezó pues el siglo, de qué es lo que debe el ciudadano de este siglo tener y desarrollar.
pues las maneras de trabajar, ¿no? La comunicación, el trabajo colaborativo, las maneras de vivir en el mundo, que es la vida, la profesión, la responsabilidad personal y social, la ciudadanía local y global, ya no solamente es de un territorio, el conocer las tecnologías, por eso es la alfabetización digital, ¿no? El uso de la tecnología y también la forma de pensar, ¿no? Que en este caso es la resolución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento computacional, el pensamiento visual, el pensamiento crítico, la autonomía. Todo ese tipo de pensamiento se desarrolla también practicando, ¿no? O haciendo el aprendizaje basado en la gestión de proyectos. Pero complementando el programa que nosotros estamos trabajando, pues lo utilizamos, necesitamos utilizar la tecnología. Bien. Los beneficios, pues, para el alumno en este programa es que va a permitir el trabajo multidisciplinario, no solamente se va a enfocar en una disciplina, sino que esto le va a ayudar a tener herramientas para poder desempeñarse en cualquier disciplina. Bien. Y va a poder desarrollar esta capacidad de liderazgo, va a poder afianzar mejor los conocimientos, porque una persona cuanto más desarrolla estas habilidades, más su mente se abre y va a tener esa aptitud de querer aprender. Actitud y aptitud más que todo, ¿no? Y bueno, va a desarrollar también el trabajo en equipo, ¿no? Como dice acá, va a aprender de manera práctica a usar la tecnología, porque hemos enfocado este programa con uso de la tecnología y también que sea acreditado, ¿no? Ahora, dentro de los beneficios del docente, también nosotros nos interesa que ya hemos visto que hay un vacío, hay algo que no está engranando bien. El currículo, el sistema educativo está pidiendo algo a los profesores, lo cual todavía ellos no están preparados y están complementando con otras actividades que no viene a hacer o no desarrolla la competencia que se pide en el currículo. Por lo tanto, es necesario que el profesor también se desarrolle profesionalmente con estas competencias de gestión de proyectos, que también utilice la tecnología y bueno, y que lo capacitemos, ¿no? Que él también se capacite, se forme para que él pueda también ser un trainer, ¿no? Y prepare a sus alumnos en esta gestión, en este trabajo del aprendizaje basado en gestión de proyectos. Y bueno, como les comento, este trabajo lo hemos hecho junto a EDI, ¿no? Hemos usado una plataforma internacional, en el cual también nos es muy didáctica y aplicativa para justo el nivel que queremos, que es educación secundaria. Y ya estamos haciendo un piloto, ¿no? Con una institución, en el cual nos ha ido muy bien, a la vez que ya estamos evaluando cómo se están dando estos resultados y afinando, ¿no? Para que este programa ya salga de manera nacional e internacional. No sé si alguien tuviera alguna duda, pregunta. Sí, Ceci, tenemos dos preguntas. Ujú. Comienzo con la de Janet. En la educación 4.0, ¿están tomando en cuenta a los niños con condición o con capacidades especiales? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, en este caso, como hemos dicho, la educación dentro del tipo de aprendizaje, una de las características es que es accesible e inclusivo. Por lo tanto, la educación 4.0 se adapta muy bien a esta necesidad, ¿no? De que sean también, buscar la forma, qué tecnología ayudaría o qué herramienta ayudaría que este tipo de aprendizajes también sea dado para este tipo de alumnos, ¿no? Que tengan alguna discapacidad. Aunque ya se está dando dentro de las instituciones educativas lo que es la inclusión. Y eso también ha ayudado a que se tome conciencia, ¿no? De hacer la inclusión a los alumnos que tienen algún problema. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo están pensando la alfabetización digital? Porque hay zonas rurales donde la tecnología aún no llega. Es importante involucrar a los estudiantes especiales en la gestión de proyectos. Bueno, en este caso, yo hablo desde mi experiencia
que he tenido con instituciones educativas, como capacitadora, como que he conocido varias partes del Perú. Y sé que hay lugares en el cual no llega señal, y soy consciente de ello, y creo que ahí nosotros nosotros tendríamos que ver de que como país tenemos que cambiar un poco, conversar con las empresas privadas, ¿no? Para que podamos llegar, ¿no?, a zonas extensas o que no llegan señal, pero sé que hay proyectos, por ejemplo, de empresas de telefonía, ¿no?, que ya están haciendo un plan para que se llegue a estas zonas. Entonces, es no solamente el Estado, sino es también el trabajo con apoyo de empresas privadas para lograr que llegue, esta brecha digital sea menor y también se llegue a estas zonas difíciles de acceso a la tecnología, que en este caso es el Internet, que es importante, ¿no? Pero yo sé que dentro de las políticas ya se están dando estos pasos. Ujú. No sé si algo más había, una pregunta por ahí. En el chat ya no, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Buenas noches, Cristian. Ana. No. Ah, perdón. Marta, adelante, por favor. Ok, gracias. Adelante, Martita. Gracias. Sí, comentabas tú que el programa está basado un poco en lo que es el currículo de Perú, ¿verdad? Entonces, pero adicionalmente también decías que puede ser replicado a nivel de Latinoamérica, me imagino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hacen este enchufe? O sea, ¿cómo logran hacer esa conexión, ¿no? Que está basado ahorita en lo que es el currículo de la educación de Perú versus los de otros países? O sea, ¿qué es lo que se tiene planificado al respecto? Uh-huh. Gracias, Marta, por la pregunta. Bueno, dentro nosotros hemos empezado pues con el currículo de Perú, pero también hemos hecho estudios de los otros currículos de Latinoamérica. Y en la mayoría de los currículos de educación está esta área de educación para el trabajo. Entonces, sí se adapta por esta razón. El programa que hemos aplicado, que estamos haciendo ya la aplicación en una institución, se puede aplicar muy bien a otros países porque tienen es el mismo enfoque, es la misma competencia. ¿Cómo hacemos ese match, como tú me preguntas? Acá, por ejemplo, acá para plantear el currículo hay una competencia, que son las competencias que se desarrollan en cada área. Dentro de la competencia justo es el gestionar proyectos de emprendimiento. Entonces, por lo tanto, lo mismo o son muy parecidos los términos que se aplican en los currículos de otros países. También es la competencia enfocada a desarrollar o gestionar proyectos, ¿no? Esto es en el área que es para educación para el trabajo. Por esta razón es que nosotros vemos que sí es aplicable para todo Latinoamérica. Uh-huh. Ok, gracias. Uh-huh. Adelante, Ricardo. Gracias. Ana, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿El plan cómo involucra a los alumnos? ¿A partir de qué edad? ¿Si es anual? ¿Si es avanzado en el tiempo? O sea, si los de quinto grado tienen un plan, los de sexto grado tienen un plan que viene con el de quinto y es más evolucionado hacia el sexto grado y así sucesivamente hasta terminar el colegio primario. ¿Cómo es la metodología? ¿Me puedes explicar, por favor? Sí, sí. Sí, nosotros hemos hecho todo un cartel, se puede decir, ¿no? Un cartel, antes le decían carteles de contenidos. Hemos hecho un cartel de competencias y contenidos, se puede decir en este caso se aplica para secundaria, que en Perú es desde, más o menos le decimos primero secundaria, quinto secundaria. No sé si eso se aplica también en algunos países, en algunos en una diferencia en términos, pero es el secundaria. Es desde primero hasta quinto. Y por lo tanto, ya hemos organizado qué llevan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Lo hemos dosificado, todos estos aprendizajes, y donde se desarrollan no solamente las habilidades duras, sino que habilidades blandas, ¿no? Porque es importante también empezar desde ahí. Bueno, y cada nivel que nosotros le hemos llamado, pues tiene
tiene este enfoque o este objetivo de desarrollar unas habilidades específicas para cada grado. Sí, o sea, va en forma progresiva. ¿No han evaluado darlo en colegios primarios o todavía no lo creen necesario? Porque es una brecha muy importante hacer el cambio desde temprana edad. Y Sí, otra pregunta, perdón, ¿y esto cómo es la formación? ¿Es para docentes, no docentes, para gestores de proyectos? ¿Cómo es el Project Management Now? bueno, es para todo, en este caso primero es enfocado ha sido enfocado para las instituciones educativas y para los agentes que están involucrados, para los docentes, ¿no? Para los docentes, por ejemplo, ¿por qué por los docentes? Como les he comentado, con la experiencia y he visto qué es lo que pasa con los profesores que tienen que llevar este curso, ¿no? Es que ellos no están preparados. Entonces, sí hay un programa para ellos que le hemos llamado el programa que desarrolla la gestión de proyectos para los profesores, ¿no? Que aprendan este programa que hemos formado, ¿no? Para que tengan las bases necesarias y poder aplicar y poder ser también los entrenadores de este programa, ¿no? Y sí, es una comunidad que se va a crear de manera gradual, ¿no? E internacional también. Ahora, ¿quiénes pueden ser? También está abierto para todos, no solamente para los que quieran o los que son docentes o profesores, sino para todos los que quieran ser parte de esta comunidad de educar, ¿no? Que le apasione también educar. Porque al final todos tenemos ese amor por la educación, algunos más que otros, pero lo tenemos. Así como Eddie es ingeniero, ¿no? Pero él es un apasionado de la educación, ¿no? Desde que lo conozco, pues yo lo conozco cuando yo tenía 15 años, así que lo conozco bastante. Entonces, ya no digo la edad, mejor, no digo mi edad, pero lo conozco de hace muchos años y sé que él le gusta educar, entonces por eso fue nuestro deseo de hacer algo importante para nuestros países, ¿no? Por eso. Así que Muchísimas gracias. sí, Gracias, gracias. Ricardo. Gracias, Ana Cecilia. Tenemos una pregunta más de Álvaro Heredia. Es una muy buena idea que los alumnos adquieran nuevas habilidades por medio de la gestión de proyectos. Pregunta, ¿qué tipos de proyectos son buenos ejemplos? Bien. Nosotros dentro del programa hemos planteado también proyectos adaptados al grado que ellos trabajan o el nivel que están, ¿no? No le vamos a pedir pues que haga una super empresa o algo, pero sí planteamos algo adaptado a sus necesidades y también a su realidad, porque puede ser crear un juego, por ejemplo, algo así, un juego de mesa, ¿no? Una idea, ¿no? O sea, hemos planteado proyectos que lo puedan ellos aplicar, ¿no? O que diseñen algo. Entonces, para que puedan ir aplicando estas buenas prácticas de una manera gradual, no que desde el principio van a hacer todos los procesos que nosotros hemos aprendido, sino gradualmente y paso a paso, ¿no? Pero siempre en cada año aplican proyectos, ¿no? Proyectos pequeños que luego al final de todo este proceso sí van a hacer ellos un proyecto ya más macro, que es como para cerrar su experiencia, ¿no? Excelente, aquí tenemos un comentario y otra pregunta más. Mario Alberto nos dice, qué buena iniciativa, muchas felicidades. ¿Qué acciones Gracias. se requerían para elevarlo a nivel de una política pública? Bueno, nosotros tuvimos conversaciones con el ministerio también, ¿no? Nosotros lo hemos planteado, pero fue en esto de la pandemia, ¿no? En el cual queríamos colaborar, ¿no? Queríamos colaborar con los estudiantes, ¿no? Pero siempre hay pues mucha burocracia, no hay algo que siempre, no sé cómo llamarlo, pero todavía no ha sido el momento, ¿no? Pero sí lo que sí pude rescatar o pudimos rescatar es que se quedaron bastante interesados y admirados de todo lo que se había hecho, porque creo que hasta los mismos especialistas no lo hubieran creado.
Y creo que tanto sí les interesó porque me he dado cuenta que hasta han considerado los contenidos que hemos aplicado en el programa en Aprendo en Casa. Así que eso es una buena referencia al menos para nosotros, ¿no? Que ellos lo han considerado. Y bueno, y ahí vamos a tener conversaciones más adelante para ver si podamos aplicarlo ya de una manera más formal, ¿no? Y se pueda conversar. Excelente, Ana Cecilia. Harold Hernández nos dice, buenas noches. Pregunta, ¿cómo podría apoyar o ser parte de este proyecto? Bueno, yo creo que las iniciativas son muy buenas y la colaboración también es bienvenida. Y pues es conversando, ya que Eddie también lo conocen, pues contactarnos, ¿no? Y ahí ya vemos, vemos unos momentos de reunión y todo, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, tenemos un comentario de Janet. Los que son certificados en PM4R o en PMP podrían formar a los docentes de los colegios para transmitir los conocimientos sobre Project Manager. Es un comentario, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Sí, nosotros estábamos planteando eso, ¿no? Primero primero hemos creado, se puede decir, todo el esquema, toda la forma. Ahora estamos ya en todo el proceso de enriquecernos y aplicarlo y bueno, sí, nosotros también hemos pensado que se necesita pues las personas capacitadas para formar, ¿no? Para formar a nuestros docentes, ¿no? Y creo que todos nos enriqueceríamos y nos beneficiaríamos. Al final lo que queremos es que nuestros países sean mejores en el sentido no solo económico, ¿no? Sino personal, ¿no? En que, por ejemplo, evitar esto de la corrupción, ¿no? De que todo sea, pues, transparente. Entonces, todos estos valores que se aplica en la gestión de proyectos, pues, es bueno inculcarlo ya también a nuestros docentes y a nuestros niños y que nuestra ciudadanía ya sea mejor, ¿no? Porque al educar mejor, vamos a tener un desarrollo mejor en nuestros países, ¿no? Si yo hice una comparativa también de un estudio, por ejemplo, que se hizo en PISA, de quienes trabajan mejor en equipo. Los primeros puestos salía China, Singapur, justo los países más desarrollados y que ahora su economía está en un auge. Entonces, este es un indicio de que si queremos que haya un mejor desarrollo en nuestros países de Latinoamérica, pues necesitamos estas competencias, ¿no? De gestionar proyectos. Y porque eso, ahí se trabaja también el trabajo en equipo. Uh-huh. Gracias. Tenemos un comentario y una pregunta de Janet Antonina. Dice, indica que está en una fase piloto. ¿Para cuándo tienen pensado implementarlo en todo el país? ¿Sería de forma paulatina? Ya estamos, ya la hemos terminado, se puede decir, porque ya tenemos todo afinado. En mediados de año ya se va a expandir, ¿no? Para todo el país. Y si se puede expandir a más, mejor para todos. Uh-huh. Gracias, Anita. Marta Lorena nos dice, ¿es posible acceder a más información del proyecto? Sí, más adelante, si hay interés en el programa, pues con él podemos programar una reunión, ¿no? De las personas interesadas y ver que este proyecto siga creciendo, ¿no? Y ver cómo podamos todos hacer una sinergia y trabajar en equipo y hacer algo más interesante todavía. Uh-huh. Buenísimo. Janet nuevamente me dice, muy bonito proyecto, me gusta mucho, quisiera ser parte del mismo, me gustaría para Nicaragua. Uh-huh. Bien, bien, Janet. Nosotros estamos dispuestos también para ampliar todo esto, ¿no? Uh-huh. Así que bienvenido, porque para eso es la reunión y también para eso es poder este momento, ¿no? Compartir y ayudarnos todos. Uh-huh. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, es el momento.
Por ahora. Adelante, Ricardo. No, por ahora esperaremos la fecha de la reunión. Ah, mira. Ok. Está bien, Guillermo. Sí, Guillermo ahí Manuel veo. López nos dice, sí, tiene una pregunta. ¿Aplican enfoque ágil o cascada en la implementación? Y depende del proyecto. Sí, es todo. Si aplicamos, sí, claro. Ujú. Hemos dosificado todos los contenidos, ¿no? Para que el estudiante salga preparado con todos los enfoques de los tipos de proyectos. Ujú. Ujú. Una consulta más, Ana. La verdad Sí. que es muy interesante el tema y justamente, pues casualmente nosotros aquí en Nicaragua estamos impulsando, trabajando en un proyecto que queremos impulsar justamente la proyección de la empleabilidad y todos estos temas. Ujú. Y la consulta es, bueno, uno de los objetivos que nosotros tenemos es crear un banco de recursos educativos abiertos, que le llamamos BREA nosotros, ¿verdad? O REA, como lo hace la UNICEF. O sea, es un banco de recursos donde pensamos poner todos los elementos disponibles para crear comunidades, ¿no? Tanto para los estudiantes, la comunidad y toda la comunidad educativa, los padres inclusive. Pero también nos enfrentamos al mismo problema que es el acceso a las redes, al Internet, perdón, no a las redes, sino al Internet. Ujú. Entonces, como una de Claro. las opciones también hemos visto que en algunos casos, y sabemos de proyectos donde se han llevado el equipo, se ha llevado el Internet y ha sido fracaso también, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se han sentado las bases adecuadamente, porque no se ha hecho un buen estudio, ¿verdad? De las condiciones y esto. Entonces, creemos también que es importante a veces no solo, o sea, que el acceso al Internet no sea una limitante, sino que también se puede llevar las computadoras y desde solo el equipo, ya el niño ya se va familiarizando con él, ¿verdad? De cierta forma que cuando llega el Internet, ya el temor, ya se le ha creado esa curiosidad. ¿Tienen ustedes tal vez algo al respecto también pensado para superar esa brecha? Porque sí, como tú dices, también hay mucha burocracia, la verdad, y a veces nos quedamos en esa esperanza que va a llegar en algún momento, pero el tiempo, la brecha se va haciendo mayor, ¿verdad? En eso. Entonces, esa es la consulta, pues si tienen alguna planes contingentes, por así decirlo, al respecto. Sí, Marta, gracias por la pregunta. Y bueno, nosotros sí tomamos en cuenta mucho ese aspecto. Claro que, de hecho, que sí se necesita pues trabajar con las empresas privadas, ¿no? Con inversión privada también. Ahora, dentro del programa estamos también aliados con una plataforma que les comentábamos, que es una plataforma en la cual es bastante intuitiva y segundo que también funciona offline. Entonces, eso ayuda a que evitar que el programa y el proyecto sea un fracaso, como comentas, que no sea el impedimento del Internet necesariamente para que esto salga bien, ¿no? Entonces, por esta razón también estamos trabajando con este aliado, que de todas maneras, pues todo es una inversión, ¿no? Pero necesitamos algo mejor para brindarle a nuestros estudiantes. Y es esta alianza con esta empresa, ¿no? Que también tiene esta herramienta de funcionar offline. Perfecto. Muchas gracias, Anita. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor, amigos? Ana Cecilia, en el chat no tenemos más que felicitaciones, excelente presentación, felicitaciones, María Carolina, muy buena presentación, Pablo Rivera, muchísimas gracias, excelente presentación. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, tal vez lo mío no es, digamos, como consulta o pregunta, sino más bien, pues, pues que consideren impulsar
impulsar como otra reunión, otra sesión de para efectos de adentrar más en el tema del proyecto, porque está muy bonito. Creo que ya se pedía documentación al respecto, entonces, no sé, pues, a eso, más que todo, que consideren la posibilidad de que se profundice un poco más en este proyecto para efectos de conocer más. Gracias por la sugerencia, estimada Janet. Lo vamos a tener en cuenta. Eddie, te cedo. Sí, solamente agradecerles. La presentación ha sido muy buena, el tema es muy interesante y vamos a darles toda la información. Poco a poco le vamos a brindar, vamos a coordinar con Cecilia cómo absorbemos las inquietudes, el interés que han tenido. Me parece muy bueno y que puede ser una iniciativa que puede servir para muchos países en América Latina y el Caribe. Este proyecto lo hemos empezado hace 3 años. Es un proyecto que tenía desde hace muchos años atrás, pero nos demoramos mucho en implementarlo. Y gracias a Dios, el año pasado empezamos la ejecución y este año sigue en ejecución. Es un proyecto que está casi, digamos, ya al 90%. Fue una iniciativa que tuvimos con Ana porque, como ella lo dice, nos conocimos somos amigos desde muy jóvenes y siempre quisimos hacer algo por la educación. En una reunión próxima le vamos a mostrar el proyecto, le vamos a mostrar la plataforma, le vamos a mostrar los contenidos, los cursos, los cuadernos, todo lo que se ha hecho, la cantidad de material que se ha creado para los escolares. Actualmente hay algunos colegios que ya lo están utilizando. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar siempre con nosotros. Fuerte abrazo a todos, que les vaya muy bien, que pasen un bonito fin de semana. Gracias, Eddie. Tiene su cámara Gracias. para tomar la foto de Hoy no hubo Para foto. el álbum. Fotito. Y Bonera, cuídense. Hasta Saludos a luego. todos. Cuídense mucho. Gracias, Ana. Gracias. Cuídense Hasta la todos. próxima. Gracias. Buena presentación. Gracias a todos. Buenas noches.